Muy buenas tardes, queridos oidores, miradores, seguidores, bebedores, masticadores y regurgitadores, decía el poeta Javier Sicilia Sardain, de la Comuna de la Palabra. Esta ocasión, antes de comenzar, no quiero dejar de aprovechar la ocasión porque el día de ayer se cumplieron 8 años de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, y a 8 años de distancia, habiendo pasado por 2 gobiernos, el de los sucesos, que entonces representaba al PRI moribundo Enrique Peña Nieto, alias Enrique Herman o Henry Monster, le decía Broso en otras épocas, ahora defenestrado junto a Loret. Y lo que llevamos del periodo presidido por Andrés Manuel López Obrador, que en campaña se comprometió a aclarar los sucesos y asegurar la justicia para las víctimas directas e indirectas de tal suceso. No quiero tampoco dejar de señalar que no ha mucho, hace algunos pocos días, Penilei Ramírez en Reforma publicó un documento que le filtraron no testado, es decir, sin enmendaduras y tachaduras de lo que consideraban políticamente o innecesariamente manejable. Ella y algunos de sus seguidores plantean que lo que les importa es la verdad. Y naturalmente Alejandro Encinas, subsecretario encargado de presidir la comisión encargada de aclarar el caso, condenó la filtración. Eso de las filtraciones es historia en los medios de comunicación y algunos periodistas que se dicen de investigación. Ellos se cubren diciendo pues la fuente, y la fuente tiene el derecho de que yo no diga quién fue. ¿Quién le filtró? ¿Con qué intereses y fines lo hicieron? Es algo que tendría que aclararse. El conceptejo que está dentro de esa trama es el conceptejo de la verdad. Y acudió a mi memoria un librito que tengo de mi biblioteca que se llama 5 dificultades para quien escribe la verdad. De un personaje que hubo escrito una ópera, la ópera de los 3 centavos, como una obra de teatro. Era poeta, militante comunista, Bertolt Brecht. Y además de la introducción, las 5 verdades que tiene son el valor de escribir la verdad. El primer problema es qué es la verdad. Cualquiera dice estoy difundiendo la verdad. 2, la sagacidad en consecuencia de reconocer la verdad entre todo el cúmulo de informaciones que circulan por aquí, allá y acullá. 3, el arte de hacer de la verdad manejable como arma política, jurídica e histórica, no solamente como chismorreo. 4, el juicio de escoger a las personas en cuyas manos la verdad se hace efectiva. Aquí parece que sigue difundiéndose la idea de una reyerta entre policías, ejército, gobiernos estatal, federal y municipales. Y finalmente la maña de propagar la verdad entre muchos. El problema con la filtración es que si leemos el artículo de Penilei, no aporta absolutamente nada, ni histórica, ni política, ni éticamente, al problema de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Se habla de municipios tales como Iguala,
de la independencia. Cocula, que se queda ahí. Tasco de Alarcón. Parece que en Guerrero todos los municipios son de alguien. Chilpancingo de los Bravo. Y Huitzuco de los Figueroa. ¿Quiénes son los Figueroa? Rubén Figueroa Figueroa, que fue senador por el PRI en el sexenio de Echeverría y posteriormente gobernador del estado. Su hijo, Rubén Figueroa Alcocer, que fue gobernador del estado también. Y Rubén Figueroa Smuti, diputado por el PRI, que además quiso su padre, Rubén Figueroa Alcocer, que fuera también gobernador. Es decir, que ellos gobernaron el estado de Guerrero, como lo han hecho. No se nos olvide que Rubén Figueroa Figueroa fue secuestrado por la guerrilla del comandante Lucio Cabañas Barrientos, egresado de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero. No se nos olvide que el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Jaime Castrejón Díez, entonces militante del PRI, fue secuestrado también por el comandante Genaro Vázquez Rojas, egresado también de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero. No se nos olvide que siempre se sostuvo que la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa era un nido de guerrilleros. Por esas razones. Desde entonces la Normal Rural de Ayotzinapa ha sido perseguida, ha sido calumniada, ha sido despreciada y naturalmente ha sido objeto de intentos permanentes de desaparecerla. Pero no solo la Escuela Normal Rural, no se nos olvide que en 1965 el asalto al cuartel Madera en Chihuahua, con el cual nacen los movimientos armados en México, fue dirigido por un profesor rural egresado de una Normal Rural del norte, Arturo Gámez. Y parece ser que en Guerrero el magisterio, las guerrillas y todo, eran supuestamente defendidos por la Universidad Autónoma de Guerrero y la Escuela Normal Rural, entre otras normales. No se nos olvide que las normales han querido ser desaparecidas y las normales rurales también. Y que al magisterio ahora ya basta tener un título y una cédula profesional y cualquiera puede dar clase. Es decir, el arte de la educación cualquiera lo puede hacer. No cualquiera puede hacer cirugía, porque para eso hay que tener estudios altamente calificados, certificados y además documentados. Para dar clase, no, cualquiera. Un ingeniero puede dar clase de matemáticas en una secundaria. Un físico también. Y parece ser que confunden el saber con el saber enseñar. Y esto implica procesos, dijera una pedagoga Chevalard, reconocer la transposición didáctica del saber sabido al saber enseñado, que no es lo mismo aunque parezca igual. El desprecio a la educación, al magisterio, no se nos olvide que también fueron maestros los asesores del general Emiliano Zapata y del general Francisco Villa, entre ellos Otilio Montaño, por ejemplo. Luego entonces, parece ser que en los análisis no se aporta nada de esto, no hay historia, parece ser que es un conflicto que surge de confusión entre narcos, en alianza con policías, presidentes municipales y demás. Y al gobernador del momento, Ángel Aguirre Rivero, tampoco se le ha tocado. Y a los presidentes municipales de Huitzuco y Cocula tampoco se les ha tocado, nada más al de Iguala. Parece ser que además han cancelado 21 órdenes de aprehensión porque la PGR, a la Procuraduría, ha decidido que no proceden. Además de los conflictos que aparecen en la cúspide del problema, el aspecto histórico no ha sido descrito ni explicado. ¿Qué intereses mueven? ¿Quiénes dieron la orden? Porque el informe testado, es decir, tachado, decía que la mentira histórica, es decir, lo que llamaron la verdad histórica, era una mentira histórica, que fue inventada por Jesús Murillo Caram con otros, a los cuales quién sabe quiénes son.
Entre ellos, dicen el jefe de la policía de Claudia Sheinbaum, es decir, del gobierno de la Ciudad de México. El gobernador no puede decir que no estaba enterado. Luego entonces hay que ir más allá de lo evidente, dijera el Rey León, ¿no? Aquel que decía, espada del augurio, permíteme ver más allá de lo evidente, esa caricatura no es de mi época, claro. O hay que ir, como dijera el filósofo Buzz Lightyear, de Toy Story, ir un poco al infinito y más allá, porque más allá de lo evidente, decía el buen Calimán, lo esencial es invisible para los ojos, mi pequeño Solín, hay que ir más allá. Y hasta ahora no se tiene evidencia, porque el nuevo informe dice, efectivamente no fueron quemados en el basurero de Cocula, fueron ejecutados. Es decir, la conclusión es exactamente la misma, fueron ejecutados, pero no dicen quiénes, ni por quiénes, ni por órdenes de quiénes. No hay evidencia de los restos de 39, solamente 3, o de 40, 38, solamente 3 han sido identificados. Los padres no tienen evidencia de nada. Y la justicia no solamente es el castigar a los responsables del acto, sino dar justicia transicional a las víctimas, que son los familiares y otros personajes. No quiero dejar de recordar luego entonces que esta idea de aclarar y de hacer justicia sigue pendiendo como una deuda histórica de Estado. Además, el documento testado dice que fue un crimen de Estado, donde participaron las fuerzas del Ejército Federal, acantonadas en Iguala de la Independencia, las policías por lo menos de 3 municipios, Cocula, Iguala y Huitzuco. El Ejército Federal y naturalmente eso no pudo haberse realizado sin el conocimiento de presidentes municipales, gobernador y presidente de la República y secretario de la Defensa. Entonces, no basta con lo que ahora se tiene, hay que ir más allá, siguiendo al Rey León. Enseguida no quiero dejar de recordar que ya también hace tiempo la epidemia de la desaparición forzada y de las muertes violentas en el país nos han tocado, y una alumna de la Facultad de Psicología, Viridiana Anaí, lleva años desaparecida también, entre otros, y no se tiene respuesta por parte de su madre buscadora, de su hija y de sus hermanos. Le enviamos un fraterno saludo, Rodríguez Monroy. Y aquí paro esta perorata que puede parecer innecesaria, pero es un compromiso establecido desde que estábamos en Radio Guayán con un programa que se llamaba La Universidad de Debate. El día de hoy nos acompaña un joven Omar Arellano, aunque tiene nombre de futbolista, él no es futbolista. Él es egresado de la Escuela de Teatro, Danza y Música de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y uno de quienes ganaron el concurso de creación musical para orquesta, pequeña orquesta, con una composición cuyo nombre para el Estado de Morelos es muy significativa, ¿sí? Chinelos Mitotani, o Mitotian, que significa algo así como bailarín. Chinelo bailarín. Naturalmente hube escuchado la obra y en fragmentos me recordó, por ejemplo, la comparación para algunos puede ser halagadora, para otros puede ser ofensiva, me recordó el Huapango de Pablo Moncayo.
Obviamente la obra de Moncayo es un arreglo interesante a partir de 3 grandes sones clásicos. ¿Sí? Me recordó los sones de mariachi de Blas Galindo, donde también hace unos arreglos sobre obra. Y tengo la impresión, salvo que mi apreciación sea inadecuada, de que efectivamente hay detrás de esta obra historia que antecede a la obra misma. Tal vez por mi pecado de ser psicólogo y a veces poeta, recuerde un libro que se llama Voces de la Mente. En realidad lo que nosotros creamos, concebimos, imaginamos, está cargado de voces que nos preceden, o de otros, dijera el poeta Octavio Paz en el famoso Piedra de Sol, para que pueda ser otro, debo ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son yo, los otros que me dan existencia. O Víctor Hugo en las voces interiores que a veces nos hablan. Cuando escucho, son casi 14 minutos, una obra donde los jóvenes recuperan parte de la historia. Los jóvenes en plural es impreciso porque en realidad fuiste tú. Pero las partituras existen, esto lo comentaba con algunos de los hermanos Santamaría. Cornelio Artemio en su momento, que falleció, Tomás Santamaría, y tanto su abuelo como su padre recogieron también la experiencia histórica de cantos y tradiciones de Morelos y lograron construir la partitura de los chinelos. Esto supongo ha influido en ti. No sé si José Pablo Moncayo, no sé si Blas Galindo, pero ¿será posible que como en la película Amadeus de Milos Forman, Mozart tenía escrita la música en su cabeza, o Beethoven sordo ya tenía una Opus 61 para violín, que es su único concierto de violín, pero qué concierto, ¿sí? O pensar en la fantasía coral, un preludio de la novena sinfonía, o la misma séptima sinfonía, que fueron compuestas ya estando sordos, o en un proceso de transición a una sordera muy significativa. Tenían la música dentro. ¿Qué pasa? Tú tienes la música dentro, además, ¿qué te lleva la música? Porque yo me imagino que cuando tienes novia, la mamá de la novia le dice, músico, los músicos, poetas y escritores, ¿de qué carajos viven? Un ingeniero, un doctor, un médico, pero músico, ¿por qué un músico? No es fácil ser músico en esta era y en estos contextos culturales, cuando el grupo firme llena el zócalo. Así es. Pero de una manera espectacular, no importa lo que digan en sus letras y en sus arreglos. Cierro mi boca, si no, ¿para qué te invité? Ya me volé como 20 minutos, pero el resto es tuyo. Omar Arellano, adelante. Y gracias. No, pues maestro, al contrario, muchas gracias por invitarme. Y pues bueno, haciendo alusión a las palabras que mencionaba ahorita, de si se lleva la música adentro, sí creo que tenemos esa, digamos, ese antecedente, ¿no? De todo lo que hacemos. Y musicalmente hablando, pues sí, ¿no? De alguna u otra manera, cuando estoy creando, cuando estoy componiendo, todo viene de la psique, entonces todo está influido de algo más. Y propiamente el antecedente de la obra es más bien las connotaciones musicales y de vivencia que yo he tenido en mi comunidad, de mi comunidad natal. Yo soy de Jutepec, no propiamente del centro, tampoco soy de familia, digamos, original de ahí, ¿no? Mi madre es de Veracruz, mi padre es de Toluca, ellos se encontraron aquí, y pues de ahí, a partir de esos años y saberes, pues es que uno va creciendo y se va formando. Pero la esencia, digamos, del antecedente de la música cae mucho en un nicho de músicos, de grandes músicos, que residen en Jutepec, que es el grupo Amanecer.
Ahí tienen un material, se tiene un material que se llama Recuerdos que Perduran, que trata precisamente de la preservación de las tradiciones, de paisajes, de historias, vivencias y demás, que se viven desde la perspectiva de las fiestas del pueblo del centro. Entonces, cuando yo conozco el grupo, cuando me invitan ahí a estar y voy viendo su acervo cultural, todo lo que han realizado, ese material siempre se quedó aquí y acá, ¿no? Entonces, cuando empiezo a darme cuenta de que se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de salir, ¿no? Por decir, ya ni siquiera al extranjero, ¿no? Ir a algunos otros municipios, ir a algunos otros estados, ¿no? Y que lo que tiene uno en nicho es igual de importante que lo que está afuera. Es que me doy a la tarea nerviosa de hacer algo también con lo que yo pueda proponer. Y este concurso de composición que está auspiciado por el patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral, en Ciudad de México. ¿Sí? Fue una convocatoria que ya había visto desde hace ya varios años en certámenes pasados, pero fue hasta el 2020 que, pues bueno, me animé, digamos, a poder participar también en ese certamen. ¿Sí? Y naturalmente, porque hace tiempo conocí una obra de una tesis en alemán dedicada a la banda de Tlayacapan. Wow. Esa tesis la hizo un colega que vino a Tlayacapan y en ella plantea una historia de siglo y medio de la banda, una tradición. Sí, de tradición. Y se plantea una historia interesante, pero también hubo un intento musical recuperando ciertos aspectos, no solo chinelos, sino otras danzas. Sí. Se hizo una obra que se llama Tlayacapan, similar a lo que planteas, pero es con banda, no es con orquesta de cámara. No es con orquesta de cámara. Eso tiene su misterio y tiene su grandeza, porque hacer que en otros lados se escuche nuestra tradición musical con otra mirada, creo que es loable y trascendente. Esta obra que se llama Tlayacapan pues tiene varios aspectos musicales y naturalmente es de casi media hora, pero han quedado por ahí algunos long play LPs de acetato que se hicieron de la banda, pero más allá lo que se hace. Cuando discutía con unos colegas si nuestra mexicanidad se encuentra, por ejemplo, en el Huapango de Moncayo, cada septiembre se toca el Huapango de Moncayo, como si fuera nuestra identidad. Obviamente no se tocan los sones que le dan pie a Moncayo. Revueltas de pensarlo, además de que era un cochino comunista y alcohólico, silvestre, que tiene, o Chávez, el maestro, que tiene también obras de tradición nacional, que sí son composiciones y no arreglos. Pensar en Sensemayá, por ejemplo, o pensar en Redes, o Janitzio, o qué sé yo. Esas también son parte de nuestra mexicanidad. Naturalmente, el brinco, el chinelo, pues lo bailan todos en la guaya. Cada vez que una generación sale, entre borrachera y más, el brinco, el chinelo. Y en todos los carnavales del estado, el brinco, el chinelo. En el Estado de México, en Guerrero los vi, aunque son de otra naturaleza. Así es. Sí. Parece ser que el chinelo, más allá de su aspecto musical, tiene un aspecto cultural trascendente en la relación entre dos tradiciones, la hispana, a partir de la conquista, la religión católica, y la tradición propia que implica los cantos y música. Esto naturalmente al hacerlo tú lo hiciste entrando al concurso. No tenías aspiraciones de, además, hacerlo como parte teórica de la recuperación de nuestras tradiciones y costumbres culturales,
¿O nada más te nace musicalmente? En sí, la idea, el origen del porqué, es una cuestión de mero gusto personal. Ya cursando la carrera, yo tenía la inquietud de hacer música tomando el son, con el antecedente que mencioné hace un momento de la ronda Coscaperlo. Y cuando empiezo a crear, a orquestar, tipo de cosas, nuevamente en la música que yo tengo hay ese tipo de ritmos que son muy cercanos a nuestra, si le podemos llamar musicalidad mexicana, ¿no? Ese tipo de ritmo atresillado, ¿no? Ese tipo de síncopas que van ahí a 2 por 3, 2 contra 3. Y cuando empiezo a hacer la obra de Chino Papiani, eh, surgen dos vertientes en mi cabeza. La primera es que yo no la hice con la aspiración concreta de ganar. Esto también porque tanto a mí como a compañeros de mi generación, en el Salón de Composición en el 2020, nos invita la Escuela de Teatro, Danza y Música, la encargada de música, a que participemos, ¿no? Llega la convocatoria, es una convocatoria que se participa de manera anónima, ¿no? Se tiene que participar con un seudónimo, y nos invitan de alguna manera, ¿no? Un incentivo de decir, pues bueno, están terminando su carrera, qué mejor que empezarla con el pie derecho, ¿no? Así recuerdo que eso era. Y nosotros, pues entre broma, risa y demás, pues dijimos que sí y nos lo jugamos. Pero nunca fue una idea aspiracional así de, pues bueno, quiero hacer esto porque quiero ganarlo y ya. Por el contrario, la otra situación que salía era, pues bueno, quiero yo dejar algo de mí primeramente para los que me rodean, en un primer nivel, ¿no? Mis familia, mis amigos, que ellos consumen y entienden la música que yo hago, me entienden a través de lo que suena, es lo que comprenden, ¿no? Y la cuestión de cómo es que la empiezo a hacer, pues es esta idea de, pues bueno, ¿qué elementos puedo yo tomar que sirvan para que la gente, mi gente cercana, lo entienda, ¿no? Lo entienda, pero no en una cuestión técnica, ¿no? En una situación personal, lo haga suyo, ¿no? Y qué también puedo hacer para dar una propuesta, ¿no? Una propuesta ante un repertorio de música de concierto, que es el término que se utiliza nuevamente en la academia. Entonces, mi idea de tomar esto poco a poco se va moldeando y en efecto, en palabras del maestro Simón, que es el fundador del Grupo Amanecer, un amigo muy querido y muy íntimo, que también ha estado al pie del cañón en la formación musical que yo he llevado, él me decía, pues bueno, es que el trabajo que tú estás haciendo también es un trabajo de investigación, de reivindicación, ¿no? Estás tomando el sincretismo de las cosas, porque tomas un elemento que ya es mestizaje, ¿no? Como el chinelo, y ahora lo estás llevando a una sala de conciertos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces esto? En algún momento leí que la escuela nacionalista, que primeramente impulsa Ponce, ¿no? Que después toma Chávez, lo nombran algo así, alguna vez recuerdo que leí que decía, para dignificar la música tradicional. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿no? Porque la música tradicional, la música de pueblo, ya es digna en sí misma, ¿no? Entonces, lo único que yo hice más bien fue tomar esos elementos, ¿sí? En algunas maneras son transcripciones, en gran cantidad son arreglos míos, ¿no? Y tomarlos para crear esta situación. Y conforme voy haciendo la obra, es una pregunta que también me hizo Ismael, el coleccionista, ¿no? Que si es una obra programática, ¿no? Conforme voy terminando la obra me doy cuenta que parece una obra programática. Esto es que como si fuera contando algo, ¿no? Que está en primer momento, pasa algo así, como los poemas sinfónicos, ¿no? Que son de alguna manera descriptivos, van programando alguna cuestión en la música. Y no la hice con esa idea, ¿no? Pero cuando la termino me doy cuenta, sí suena a música programática. Porque en la esencia de la obra escuchamos una presentación de un tema, ¿no? Como algo que se va uniendo. Escuchamos el antecedente de la danza del Huehuenche, que el fragmento que yo utilizo es un fragmento que se compuso en Jutepec hace no mucho, ¿no? Y que yo eso no lo sabía hasta que empecé a hacer la investigación. Yo eso lo había escuchado y dije, pues bueno, ha de ser también de muchos años atrás, ¿no? Pero no, y decido tomar ese como un contraste, ¿no? Van pasando los momentos episódicos de los diferentes sones del chinelo. Y es así entonces como sale también la vertiente de decir, pues bueno, si es una obra de concierto,
pero también funciona en este sentido del rescate de las cuestiones, porque es música también que no muchos se dedican a escribir, ¿no? A pasar a partitura. Y tenerlo así pues, en la imaginación, primero mía y después plasmarla y realizarla, creo que es algo bueno para mí saber que la gente lo disfruta. La gente que lo ha escuchado, que ya la conoce, ha tenido siempre el comentario mayormente decir que les deja un muy buen sabor de boca, ¿no? Y algo, por ejemplo, que a mí me inquietaba mucho era, pues bueno, los sones chinelos están hechos para bailarse, ¿no? Para moverse. Y cuando uno lo está viendo o se está bailando, es uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Y la gente no lo siente porque anda del tingo al tango ahí en el carnaval. Pero ¿cómo iba a funcionar eso en la sala de concierto, ¿no? Donde estás sentado en tu butaca, solamente estás escuchando, viendo tal vez al director mover las manos y a los músicos haciendo el movimiento, ¿no? Y que la obra durara 11, 12 minutos era un requisito en el concurso de composición, este, en la convocatoria, como venía. Y era para mí un pesar decir, pues bueno, es que son 12 minutos de algo que es más o menos igual todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo hacerle para que no sea aburrido o repetitivo o poco interesante? Y muy grato también saber que la mayoría de la gente dice que no lo nota, que son 12 minutos lo que están escuchando los sones ahí, en esta breve descripción que se hace música. Es curioso, cuando estuve en Guerrero, conocí una obra que se llama La Danza de los Apaches. ¿Okay? Es programática en la montaña de Guerrero. ¿Por qué? Porque los personajes son la reina de España y la reina de los Apaches, Okay. que además son negros. En la Costa Chica, la negritud es normal. Y resulta que el primer momento es la conquista y la guerra de defensa contra la conquista. El segundo, la reina de los apaches convoca a estos a luchar contra el conquistador, y el tercero le arrebata la corona a la reina de España. Y entonces la parte final es ir a divulgar por todo la región el triunfo y la independencia. Con respecto al Imperio Español, tiene una estructura evidentemente programática, y son brincos, saltos y demás, y es más danza que música. ¿Qué música? Es curioso. La música tiene su carácter también ahí, pero es la danza y el ritual que se hace cada septiembre además, porque es de época de conmemoración de la independencia, claro. Los yopes. Entonces, pero por ahí vi chinelos en la región norte de Guerrero, y Morelos está plagado de medio guerrero. Así es. ¿Sí? Y Morelos está plagado de medio Ciudad de México. Y Ciudad de México está plagado de medio país, que ha migrado en aras de esto. La idea de la composición musical, cuando la escuché en el programa de El Coleccionista, escuché la entrevista, después volví a escucharla en YouTube, ¿cómo le haces? Porque, por ejemplo, suena un arpa. Así es. Suena además otros instrumentos. A la hora de que cada intérprete del instrumento correspondiente traduce la partitura, tú vas decidiendo a la hora de componer qué entra en qué momento, cuándo sale en qué momento, y cuando estás componiendo no la estás escuchando. Es decir, cuando estás componiendo, estás manejando representaciones internas de cómo crees que va a sonar. Exactamente. Pero a la hora de escucharlo, te escuché decirlo con Ismael, es para mí un éxito haberla escuchado en concierto, en una sala de conciertos. Pero efectivamente el otro asunto es que decían Chávez, Manuel María Ponce, el mismo Revueltas, que era más radical que ellos. No se trata de dignificar, sino se trata de recuperar esto como parte de nuestra tradición. Se dio en la pintura con el muralismo, se dio con la Escuela Rural Mexicana en la educación, se dio en varios ámbitos por revolucionarios esta idea de lo nacional. Así es. ¿Hay una idea de nacionalismo en tu trabajo?
de identidad, mexicanidad. De, Pero José Revueltas escribió un artículo que se llamó, fue publicado en el Otatal, en la Universidad Autónoma de Guerrero, Limitaciones y posibilidades de lo mexicano. O serás muy macho, pero aquí te sientas. Donde decía qué es lo mexicano y qué es la mexicanidad. Pensemos en la Sierra Tarahumara en Chihuahua y en la Selva Lacandona en Chiapas. Ambos son mexicanos, pero culturalmente esa mexicanidad es distinta, ¿no? Ahora, si comparas los Altos de Chiapas con Guatemala, resulta que esas dos nacionalidades no son tan diferentes como creemos. ¿Dónde queda ese nacionalismo, esa mexicanidad, etcétera? En algo te impactó, porque además es loable que sin tanta pretensión cultural, teórica, política, ideológica, creas una obra que cristaliza eso. Es muy interesante. ¿Qué manera tienes con respecto al nacionalismo, la mexicanidad y demás? En sí, yo no pensé que fuera un discurso meramente nacionalista, o parado bajo esa escuela. Otra vez, ¿no? Sí, estoy perfectamente de acuerdo en que somos como estas estampas de las ideas de las personas que nos van rodeando, de lo que vamos leyendo y consumiendo, ¿no? Pero yo más que un sentido nacionalista le doy un sentido de identidad. Una identidad que tiene que ver más a lo común, en este caso al primer pueblo, al pueblo común, ¿no? El ejemplo que menciona, ¿no? Los tarahumaras y los pueblos de Chiapas. Sucede que México es un territorio enorme, es extenso, vasto, y no sé cómo es que a día de hoy no se ha separado tanto, ¿no? Porque es muy diverso todo, ¿no? Ahí viene también la vertiente de lo que nos hace sentir mexicanos, ¿no? Pero esto también propicia a que la música tenga esa diversidad. Los pueblos europeos, los pueblos, o bueno, ahora naciones, los países europeos, pues tienen más identidad, hasta en la teoría, finalmente todo es una idea muy eurocentrista en la teoría musical, como se en las academias actualmente todavía, pues ellos tienen su tradición antiquísima, ¿no? O sea, tienen, y saben diferenciar la música de los franceses, de la música de los alemanes, de la música de los ingleses, ¿no? Pero México, a raíz de la cuestión también de la conquista, de toda esa situación, de todo lo que va pasando, pues de alguna u otra manera se tuvieron que agarrar de algo, de eso de lo que yo creo, de lo que he escuchado hablar, por ejemplo, a Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, a varios maestros que he conocido también, ¿no? Ellos dicen, pues bueno, se tuvieron que agarrar de algo, ¿no? Y eso fue lo que les dio identidad. ¿Por qué es que es tan importante, por ejemplo, para Morelos, el son chinelo, si viene a ser lo que se tiene de registro, una burla ante la opresión española, ¿no? Propiamente, ¿no? Pero la toman y la hacen toda completamente suya. Entonces, la obra mi aspiración nunca fue hacerla una vertiente nacionalista, pero es una vertiente de identidad. De que en cuanto se escucha, ya reconoces que es, ¿no? Reconoces que en este caso suena, podríamos decirlo tal vez muy vagamente, suene a Morelos, ¿no? Y esto también lo hago porque en la breve investigación que hice para poder realizar la obra, para yo poder documentarme y observar el antecedente, la zona del centro del país no tiene propiamente una característica sonora, ¿no? Me refiero como si la tiene, por ejemplo, Veracruz, ¿no? Con su diversidad. Veracruz es muy grande también, la zona de la costa, la zona de la Huasteca, toda la región de la Huasteca, ¿no? Lo que suena en el Istmo, lo que suena en el norte del país, con las polcas, que ahora ya le llaman, ya todo le llaman corrido, aunque no dejen de ser algunas polcas, ¿no? Lo que hay en el sur del país también. Y pues está esta idea de las falsas fronteras que nos ponemos como entidad, ¿no? Lo mencionaba también, ¿no? Que Chiapas tiene más que ver con Guatemala, porque pues claro, es lo que han vivido, es su herencia de años, ¿no? Y aquí en el centro del país no hay yo no pude detectar algo así como algo completamente fuerte que diga, esto suena al centro del país, ¿no? Y no porque tenga que sonar. Yo lo atribuyo también a que estamos, por ejemplo, Morelos, está muy cerca de la Ciudad de México. Y la Ciudad de México, cuando se convierte en la gran capital, en la gran ciudad, pues se llena de todo. De todo, viene desde la costa, viene del norte, viene del sur, y todo empieza a crecer. Entonces, más bien, sí da un boom en
el aspecto cultural muy importante, porque ahí empiezan varias ideas revolucionarias pues, en el arte en general, en el arte mexicano, pero se queda, no sé, como en esta búsqueda de identidad, tal vez, como que no encuentra una identidad propiamente, toda la zona del centro. Porque no se aprecia, por ejemplo, igual a la música que hacen los concheros, ¿no? Los danzantes de concheros, que podríamos decir, pues bueno, al ser el centro del país, ¿no? Al ser ahí está toda la cuestión prehispánica, ¿no? Que es lo que se cree que así sonaba en la música conchero. ¿Por qué eso no se impulsó? Porque de alguna u otra manera o no fue popular o más bien se reivindicó con otras nuevas músicas, hablando de música, y lo tomaron más bien como suyo. No sabemos. Pienso, por ejemplo, en Jorge Reyes, que probablemente lo conozcas. Él empezó haciendo música tradicional mexicana, de la que refieres concheros, y acabó en un rock muy extraño. Sí. Jorge Reyes Muy era un buen padrísimo. amigo con nosotros, su hermano fue maestro cesachero, Marco Antonio Reyes, y en Las Peñas nos veíamos, y el centro de Las Peñas era América Latina, la época histórica de los grandes movimientos antidictaduras, Chile, Bolivia, Perú, Cuba, lo que llamaron la Nueva Trova, que Silvio Rodríguez es menos trova que Pablo Milanés. Pablo Milanés es más trova, pero no es lo mismo la trova yucateca que la cubana, toda esa historia, ¿no? Hasta en eso hay favorito. La diversidad es clara en México, ¿no? Poder pensar desde los cantos rarámuris, mencionaste las polcas, que es una influencia europea, pero se puede mencionar la música tarasca, las pirecuas, en Michoacán. Aparte de las pirecuas, porque parece ser que fuera se cree que México y su mexicanidad son los charros y los mariachis. Solamente el mariachi. ¿Sí? Por eso los sones de mariachi de Blas Galindo, pues son una maravilla, ¿sí? Pero sones jarochos, el son huasteco, y hablamos de las tres huastecas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo. Y está la huasteca de Nuevo León, lo que es el otro estilo. ¿Sí? Pensar esa diversidad solo en música. Escuchaba al dueto Sacán en México y en Michoacán, o me tocó estar en la escuela del Centro de Capacitación Musical Mije de Oaxaca, con los Mijes. Ahí conocí al maestro Mauro y la orquesta filarmónica, la música oaxaqueña que también tiene su tradición desde la Guelaguetza. Por eso me cuesta trabajo también la idea del centro de México como sin identidad musical. Sabemos que la influencia de qué es música, desde la balada hasta Roberto Cantoral hizo todo, José José, por ejemplo. Exactamente. Entonces, mandar esta música que identifica a Morelos a un auditorio donde no va el pueblo, precisamente. El pueblo está en los brincos de Chinelo, está en las fiestas comunitarias, y donde ahora lo que es banda también ya es cualquier cosa, límite, También. firme, narcocorridos, y ya cualquier cosa es banda. No olvido la banda sinaloense que tiene un origen clásico, o la banda zacatecana, desde Antonio Aguilar hasta lo que era la banda sinaloense con el Torito, ¿sí? El Niño Perdido, y otra serie de cosas, o pensar el danzón, llamada a larga distancia, la Serina, y uno dice, bueno, es parte de esa tradición también. Pero esa idea de hacer que se escuche en otros escenarios esta identidad, en realidad es para unos cuantos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿quiénes van a la sala en el Zahualcoyotl? ¿O quiénes van a los amigos de la música aquí en Teopalzolco? ¿O quiénes van a Bellas Artes? Entonces, naturalmente, el punto es que no podemos dejar de reconocer ese esfuerzo que haces.
Tienes 27 años según leí. Así es. Eres del 95. Sí, estudié tu biografía. Pero esta idea también de invitar a otros jóvenes. Así como hay una invitación a la danza en música también, en música de concierto, que le llaman indebidamente clásica, porque hay romántica, hay clásica, hay sacra, hay un chorro de variantes sobre el tema y la diversidad también ahí es grande. ¿Cómo invitar a nuevas generaciones? Porque cuando vemos las tradiciones, pienso en la Orquesta Filarmónica del SECAM. Podemos estar o no de acuerdo con el grupo Canto Florido también de los Mijes, de puras mujeres, sí, que tienen la de Concha, que es una belleza a la hora de la interpretación. La misma banda de Tlayacapan, que 150 años se dice fácil, no es una escuela de teatro, danza y música, claro. Y algo han hecho bien, porque ahí siguen las jóvenes generaciones. ¿Cómo recuperar eso? Más allá de la docencia en una escuela universitaria, porque eso es indudablemente legítimo y de satisfacción personal y para los jóvenes que logran acceder a una. Pero dices que tienen un grupo. Así es. Y cómo esto genera también la tradición de darle continuidad, porque unos nos vamos haciendo viejos, lo comentaba alguna vez con Artemio Santana, y nos vamos a ir a Calacas y Palomas, como cuando jugábamos canicas, giras pelas, ya. Pero los que quedan, ¿cómo pueden recuperar esto? Porque finalmente ustedes tienen esa aspiración, aunque les digan aspiracionistas desde ciertos lados, de formar nuevas generaciones para darle continuidad a una tradición. O es ahorita, porque ahorita van empezando. Estás muy joven, por lo menos otro medio siglo de vida, en buen plan, 75, 80 años, que es un buen promedio de vida nacional. Mientras que los viejos, pues ya, con que lleguemos a 25 años más, ya la hicimos. Pero mientras, esa aspiración la tienen también ustedes, porque tú ya prácticamente eres licenciado en música, en composición. Me acuerdo de nuestra querida amiga Margarita, Isaura Porras, que ha sido una odisea históricamente cómo hacer que tenga un título, porque uno puede cuestionar, es que no interpreta tan bien a Mozart. Bueno, sí, pero ese no es el punto. El punto es cómo ella ha llegado hasta donde está. Y da conciertos aquí, allá o acullá, que alguna vez lo discutía con algún maestro de la escuela, y le decía, bueno, pues ella sí va a conciertos, a ti no te he visto en ninguno. ¿Por qué tú sí y ella no? ¿Cómo formar ese espíritu? Además ella me decía, es que mi máximo ídolo se llama Ismael Álvarez Llosa. Y era una época en la cual todavía podía, y le dije, pues vamos, se lo presentamos, Ismael la atendió, la trató muy bien, y ahí quedó. Es importante en nuevas generaciones, tengan o no sordera, ceguera, síndrome de Down, o tengan o no escolaridad superior. Muy importante eso. Porque a la hora de transcribir, yo no soy lector de nota, soy analfabeto del pentagrama, que es un puntito, que es una... Bolitas y palitos. Bolitas, palitos, y no que corcheas, y que hay también variaciones, y que hay fugas, y que hay introducciones, desarrollos, conclusiones, molto vivace y toda esa historia. Pero en el fondo, ¿cómo transmitir todo ello? ¿A ti te llegó? ¿Sientes que tienes una responsabilidad también al respecto? Sí siento ese llamado, ese llamado al que hacer, a realizar. Pero lo que yo, desde mi tal vez muy poca recomendación, haría es que nos aferremos, volvemos a ver a lo que tenemos inmediatamente. Esta idea de que me nace de poder hacer música
así. Y bueno, tomando el punto que mencionaba, maestro, de quién va a las salas de conciertos, esta obra la hice precisamente porque en Amanecer, al menos lo que podemos realizar, digamos, el día de hoy, Amanecer es una comunidad que lleva existiendo 38 años. Pues ya lleva buen rato. Ya lleva buen rato, afortunadamente. Ya hay mayores que tú. Entonces, sí. Entonces, en primer momento dije, pues bueno, si en algún momento se puede escuchar en una orquesta de cámara, adelante, pero si no, nosotros la montamos, ¿no? Y es una cuestión, una meta también a mediano plazo que tengo. Pero el voltear a ver lo que consumimos, lo que somos, ¿no? Y el analizarlo y cuestionarlo, eso es lo que yo más recomendaría. El checar qué es lo que uno puede proponer ante lo que ya se tiene, ¿no? Y sí, bajo esta idea de la tradición, ¿sí? Formar a nuevas personas, en este caso a los niños, a los jóvenes, ¿no? Formarlos, pero formarlos no de una manera de, pues aquí haces esto y aquí se hace esto y ya, ¿no? Sino el explicar, y el explicar de manera vivencial el por qué se hace ese tipo de cosas. Creo yo que es lo más importante. Y tomando también la idea, lo que mencionaba de el quién va a escuchar a una sala de conciertos, nosotros en Amanecer procuramos precisamente mantener siempre las actividades que hacemos para la comunidad, porque somos de y para la comunidad. Entonces, nuestras actividades se basan en montar, por ejemplo, un repertorio, hacemos alguna temática en particular a eso, porque buscamos formar tal vez de manera muy aspiracional sobre el tema, ¿no? A través de la música, y lo consumen la misma gente que lleva a sus niños, porque también está un coro de adultos mayores, por ejemplo, de nuevos sin edad, ¿no? Las mismas señoras conviven con los pequeños y invitan a más gente y se va formando, es un fomente de la comunidad. Entonces eso es lo que yo recomendaría, que las nuevas generaciones vean qué se hace en su comuna, vean qué es lo que se realiza y se cuestionen ante ello, pero no nada más un cuestionamiento de por qué, ¿no? ¿Por qué hacerlo? Sino más bien tratando de responderse esas preguntas, indagar, investigarlo y ver de qué forma se puede proponer algo también. Eso es muy revitalizante también. Agradecemos a Yolanda Osorio Hernández. Dice que una manera de unir entre la identidad cultural o regional y como trascendencia la nacionalidad, algo así, lo siento. Creo que recuerdo cuando estuve en Santa María Tlahuitoltepec y le preguntaba al maestro Mauro, ¿por qué la música? Y él respondía, mire, somos tan pobres y miserables que si no teníamos música, ¿qué sería de nuestra vida? La música es parte de nuestra vida, por eso hay que cultivarla. Y las familias que no traen a sus hijos a la escuela de música, las amarramos al árbol. Porque la música es parte de nuestra identidad, de nuestra mismidad y de nuestra conciencia. Me pareció muy interesante la respuesta del maestro Mauro. Y naturalmente la música, según refieres, algo similar parece. ¿Qué es para ti? Chinelo Mitotiani. ¿Qué es para ti? Porque en el fondo ya está hecha. Ya sonó. Está en YouTube. Quien quiera oírla, nada más escribe Chinelo Mitotiani en YouTube y ahí aparece. Esta idea creo que más allá de... Porque Omar no se va a reducir en la dimensión del tiempo. A Chinelo Mitotiani. ¿Qué más? Sigue. De manera, así como, muy breve, ¿qué significa para mí? Pues para mí significa un logro en mi discurso musical. Más allá de haber ganado el certamen, que eso pues muchas personas lo podremos considerar también un buen logro, también un gran logro, es más bien un logro meramente personal en mi discurso musical, en el quehacer propio, de el continuo estar buscando el lenguaje musical que uno propone ante la gente. Eso significa para mí el poder haber realizado esa obra y que sea fácilmente accesible, digamos, para el
propósito en el que yo la pensé. Y en el que viene, pues yo procuro que lo que hago, musicalmente hablando, tenga un propósito. Un propósito tal vez desde algo así como, pues bueno, lo vemos en algunos grupos de ensambles que tenemos nosotros ahí, ¿no? Pues queremos aprender esto, pues a lo mejor hago una obra que tenga que ver con alguna formación específica en lo que vamos a hacer, y ese es el propósito, un propósito meramente formativo. Pero también he buscado en tener un propósito más, eh, eh, pues digamos, subjetivo, ¿no? En el cual la música nos diga algo, ¿no? A través de alguna emoción en particular. Y a veces el ponerle nombre a una obra, a veces muchos también lo ven de mal gusto, ¿no? Porque te programa ante lo que vas a vivir, a sentir o escuchar, ¿no? Pero yo sí creo en eso de poder nombrar una obra con algún nombre en particular, y cuando la gente lo escuche pueda debatir si en realidad eso lo hizo sentir o no, ¿no? Y nuevamente sería para mí un logro que el discurso de mi idea, que pasa a través de lo que yo voy pensando, ¿sí? Y que lo desenvuelven músicos, expertos o no, ¿no? Tenga el significado de llegar a alguien más y que diga, ok, independientemente a cómo se llama, a cómo me dijiste que me iba a sentir, yo sentí esto y es efectiva para mí por esto. Creo yo que eso es lo que más me mueve a mí a futuro. Y como meta, digamos, a mediano o largo plazo es poder crear un ensamble de músicos ya más de un carácter profesional o semiprofesional, en el cual primeramente pues bueno, se difunda la música que yo puedo realizar, que yo estoy escribiendo, y también proporcionar un espacio para las generaciones que están estudiando, las generaciones que ya terminaron, pero que a lo mejor, no sé, por azares del destino, solamente han compuesto para la computadora, porque muchas veces eso nos pasa, ¿no? Ya muy poco se hace en papel, en realidad. Para un DJ. ¿No? Para algún formato digital, ¿no? Que está muy bien, es una ayuda a escucharlo, pero qué mejor que lo escuchen en vivo, ¿no? Para que ellos mismos se den cuenta si lo que hicieron es efectivo, antes que para los demás, para ellos mismos. Quisiera plantear algunas ideas que pueden ir precisando estos conceptos finales que ha señalado, los más recientes. No es tu interés que se llame concierto para piano y orquesta número 1, número 2, número 3, opus 64, Sinfonía 1, Sinfonía 2, Sinfonía 3, aunque algunos conciertos para piano, por ejemplo, o Sinfonías la heroica de Beethoven, la coral o novena, pero es la coral, no es. Exacto. Los nombres aparecen poco, variaciones sobre un tema de Paganini, concierto para piano y orquesta número 1 de Sergei Rachmaninoff, el Elvira Madigan para piano y orquesta de Mozart, que es ultra famosísimo, pero lo demás son, que además Kegel las organizó. Así es. Eso es una historia de creación a la cual no aspiras. Independientemente de la grandeza de los compositores, pienses en Bach, tocata y fuga. Yo creo que una de todos esos nombres se daban, me parece, primeramente por una mera tradición, ¿no? Y en algún momento llegamos a discutir en las clases, en la escuela, ¿no? De que pues a lo mejor sí, ¿no? Hubo quien le puso el nombre, pero estamos hablando de cosas que son muy, muy, muy atrás, ¿no? Y que tan solo como la música de Bach, que se cuenta que se perdió y que alguien la encontró y a lo mejor ahí iban los nombres y se perdieron, ¿no? Y era una manera de poder distinguirlos propiamente, ¿no? En algún punto también pensábamos que, pues bueno, por ejemplo, hablando del clásico para acá, del periodo clásico de música para acá, pues todas las obras era importante nombrarlas más allá de por un nombre específico es tal, sino era mencionar qué es lo que iba a escuchar la gente, ¿no? Si es el concierto número 3 para piano y orquesta en mi mayor, ¿no?
es porque la gente de aquel entonces que acudía a escucharla tenía hasta cierto punto conocimiento de lo que es el discurso musical de la época. Entonces, lo escuchaba el alumno mayor, tal vez no todos, pero otra vez quien iba a las salas de concierto, ¿no? Pues ya sabían que escuchaban, ok, está en mi mayor, ok, aquí se fue a si mayor, aquí ya se fue a re, acá se fue a re. Y es una idea también del por qué se disfrutaba la música en aquel momento, ¿no? Otra también es que muy seguramente pues, la mayoría de la gente que fue alguna vez a escuchar una obra de Mozart, un concierto o la novena de Beethoven o la quinta de Beethoven, solamente lo hizo una vez en su vida. Ya no había la posibilidad de volver a escucharlo, ¿no? O muy pocas veces se pudo haber presentado nuevamente y que la gente vaya otra vez y otra vez. A día de hoy todo lo tenemos al alcance de las redes, de internet, y uno lo busca y mientras está lavando los trastes escucha Tócate y Fuga de Bach, ¿no? Muy pocos hacemos eso también, la verdad, ¿no? Pero es una forma una alegoría de describir lo que tenemos muy a la mano. Pero el por qué es que yo sí aspiro más bien a nombrar las obras es para darles un nombre. Es otra vez esta cuestión de la identidad, ¿no? Algo que diga, ok, esto es esto para mí, probablemente para mí, porque es una cuestión muy subjetiva. Y sí tengo algunas obras que se hicieron durante la carrera que obligadamente tenían que llevar ese nombre porque era el tema que estábamos viendo, ¿no? Que la sonata tal, sonata 1, ¿no? Ya, ¿no? Con algo así. Es ahí donde nos damos cuenta que también el ponerle un nombre es muy sugerente, ¿no? Sonata tal, triste, ¿no? No. Es muy controversial también ese tema. Pero sí tengo esas obras que, digamos, son sin nombre en este momento, más allá de ponerles qué son, qué es lo que vas a escuchar y en qué tono está. Digo porque no solamente pensar en los románticos, Federico Chopin, Paganini, Brahms, etcétera, hasta la misma Robert Schumann, Clara Schumann, aunque Clara quedó oculta tras Robert Schumann y su locura. Digo, el concepto de locura no van a meter ahí, pero también pensar en José Alfredo Jiménez, que ha tenido una trascendencia espectacular mundial. Sí. He leído algunas entrevistas que le han hecho a tenores y dicen que se hicieron con Jorge Negrete y Pedro Infante, wow, mexicanos, y no solo, entre ellos Plácido Domingo, que además hacía coros para César Costa. Eso no lo sabía. Creo que vale la pena reconocer en la formación esas influencias y seguir trascendiéndolas. Pienso en José Mujica, el sacerdote, pienso en otros personajes clásicos, el mismo Gardel, Atahualpa, Yupanqui, y naturalmente son identidades y estilos musicales regionales, no me atrevería a decirle microregionales, aunque tenga que ver con Morelos, porque se habla de historia macro y micro, pero bueno, este es otro terreno en la música, deben algunos clasificar igual, ¿sí? Microregional, lo que identifica Morelos, probablemente sea el chinelo, entre algunas otras, ¿sí? O en Guerrero, entre chilenas y otras variantes, sones, balonas, etc. Y pasa algo muy interesante con la música y es que históricamente están los compositores que crean y hacen y luego vienen los que catalogan y los que analizan la música, ¿no? Y por ahí a manera de meme veía, era de un músico particularmente, ¿no? Que decía que había creado tal y que nada más se preocupaba por crear porque alguien más iba a venir a hacer el trabajo de explicar qué era, ¿no? Aunque ya no haya sido su idea. Entonces sí, exactamente es una idea, un juego muy interesante ahí de lo que uno trata de hacer. Pues mira que llevamos casi una hora. No se siente, es una charla más que una entrevista, pero no sé si quieras agregar algo más. Yo no quiero dejar de felicitarte
por este éxito, por el contenido del éxito y naturalmente para ir un poco más allá. Formación de nuevas generaciones. Ale Martínez Laguna, saludos, profesor Álvarez, gracias. Saludos al joven compositor, que estás bien guapo. Eso dice, ¿qué le vamos a hacer si así es la historia? Me encanta su música y estoy segura de que todos los que tenemos el gusto de conocerlo y crecer con recuerdos que perduran del maestro Simón Jiménez, nos salta el corazón con Chinelo Mitotiane. Creo que está muy claro el mensaje. Muchas gracias a quienes nos siguen, porque evidentemente más allá del piropo para el joven músico y maestro, vale la pena tenerlo aquí hoy, porque además lo ven, no solamente lo escuchan, que es el carácter de la radio, y e invitarlos a buscar Chinelo Mitotiane en YouTube, invitarlos nuevamente a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, y a nuestro canal de Spotify de La Comuna de la Palabra, para que cada programa que tengamos lo podamos ir recibiendo como anuncio cada semana. Por lo demás ya tenemos prácticamente 710 seguidores. Aspiramos llegar al 5.º año del programa a 1.000.000, esperemos. Por eso seguimos invitando a que inviten a sus conocidos a suscribirse a nuestros canales de YouTube, Spotify La Comuna de la Palabra y YouTube La Comuna de la Palabra, y que en YouTube busquen la obra del buen maestro, que además Yolanda Osorio dice valdría la pena de escuchar también Vida Guapanguera, también como música de orquesta. Esas son obras que también hice para Amanecer. Es gente que te conoce, no cabe duda. Y naturalmente, no sé si quieras decir algo más. Pues bueno, agradecer el espacio, la invitación. En realidad, esto es una cuestión muy nueva para mí, el poder hablar con personas sobre el tema también, ¿no? Agradecer el espacio nuestro por la invitación. Y de igual manera que busquen la forma de difundir música nueva, o el arte nuevo, no solamente lo que yo hago, sino más bien que la gente busque. Hay mucho que explorar si uno levanta un poco la mirada y el disfrutar, el saber disfrutar de lo que se consume, pues para que también, no nada más tal vez en el aspecto musical, sino en el aspecto general de las bellas artes, podamos seguir conociendo y difundiendo más estas actividades. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, y los creadores de hoy y los que miren después se acerquen por lo menos a lo que sería Chinelo Mitotiane. Así es. Hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.